Hola, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, quinto del tiempo ordinario. En nuestra primera lectura, tomada del libro de Isaías, el profeta asegura a los judíos exiliados en Babilonia que habrá un nuevo éxodo, y este mensaje de esperanza debería inspirarnos también a nosotros. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta a los Filipenses, Pablo ha sacrificado voluntariamente todo por el privilegio de conocer a Jesús, y todavía no ha llegado, pero sigue corriendo la carrera de la salvación. En nuestro Evangelio, tomado del Evangelio de Juan, Jesús se niega a condenar a una mujer sorprendida en adulterio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. A medida que avanzamos en la vida, tendemos a establecer un valor más alto en la virtud de la bondad simple, ordinaria y cotidiana. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, recordamos con pesar los actos de crueldad, pero recordamos con cariño los momentos en que actuamos con amabilidad. Y la amabilidad es esencial para la verdadera justicia. Jesús fue especialmente amable con las personas a quienes fue llamado a juzgar. El ejemplo clásico es el de la mujer sorprendida en adulterio, en el Evangelio de este domingo. Y la historia nos advierte que no nos apresuremos a tomar el terreno moral elevado. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Debemos aprender del ejemplo de Jesús. Condenó el pecado de la mujer, pero se negó a condenarla. No es que el pecado no le importara, lo hizo, pero distinguió entre el pecado y el pecador. Condenó el pecado, pero perdonó al pecador. Y su principal motivo en todo esto fue la compasión. No se trataba de ser liberal, el todo vale, sino de ser compasivo. Y cuanto más santa es una persona, menos inclinada está a juzgar a los demás. En todo ser humano hay una dimensión que escapa a los poderes de juicio de cualquier otro ser humano. Jesús se negó a condenarla, pero él le dijo: ve y no peques más. En otras palabras, no negó su pecado, consiguió que ella fuera dueña y se responsabilizara de ello. Y es mucho más fácil negarlo, excusarlo o culpar a otros. Pero uno lo enfrenta y trata con él. No hay más culpa, arrepentimiento, remordimiento o desesperación. La compasión y el perdón de Jesús dan vida. La mujer se fue libre de cambiar su comportamiento
y recuperar su autoestima. Y Jesús nos recuerda que las personas son capaces de cambiar si se les da la oportunidad. La misión de la iglesia es ser un lugar de perdón para que aquellos que fallan, todos nosotros en diferentes formas y grados, puedan experimentar el amor y la compasión de aquel que se negó a condenar. La iglesia debe ser una comunidad de gracia, una comunidad libre de legalismos, una comunidad que no condena, sino que ama. Una comunidad que se preocupa más por la misericordia que por la justicia. Un día una madre vino a suplicar a Napoleón por la vida de su hijo. El joven había cometido un delito grave y la ley era súper clara. La justicia exigió su muerte. Y el emperador estaba decidido a garantizar que se hiciera justicia. Pero la madre insistió: Su Excelencia, he venido a pedir clemencia, no justicia. Pero él no merece misericordia, respondió Napoleón. Su Excelencia, dijo nuevamente la madre, no sería clemencia si él la mereciera. Que así sea, dijo Napoleón. Tendré misericordia de él, y dejó en libertad a su hijo. La misericordia por su naturaleza es un don puro. Es algo que todos necesitamos y por lo tanto es algo que debemos estar dispuestos a extender a los demás. Y el Señor dijo: Bienaventurados los misericordiosos, alcanzarán misericordia.